La ultraderecha ha vuelto a armarla en el Congreso de los Diputados, yendo de periodistas, pero no lo son. Son ultraderechistas de manual, como este tipo. Está genial que de vez en cuando te pases por aquí, porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala. Pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Miren, para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Y en este caso vuelve a liarla, y lo más llamativo, estamos en un momento en el que vemos que esta gente tiene acceso al Congreso de los Diputados, pueden estar allí, pueden participar, se hacen pasar por periodistas, no lo son, y al mismo tiempo tienen la connivencia, por ejemplo, del Partido Popular y Vox, que no están aportando lo que debieran para que estas personas, por llamarlas de alguna manera, no tuvieran acreditación de periodistas, porque no lo son. No van a contar con la colaboración del Partido Popular para censurar a ningún medio de comunicación. Así que por mucho que este Tellado se ponga a hablar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la censura y demás, obviamente es hacerle el caldo gordo a gente que le conviene. Es tener en el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía popular, a unos individuos que no ejercen el periodismo, ejercen el acoso, ejercen la intimidación, no respetan las normas, las formas, revientan los actos cuando no tienen el turno de palabra y están ahí para llamar la atención, pero sobre todo representando una forma de ganar dinero que consiste en crear formatos a partir de la provocación, de la intimidación, de interrumpir, de provocar, de agitar, de molestar. Es en lo que están. Y que Partido Popular y Vox estén en esto, obviamente demuestra que hay una complicidad, que no es casualidad, porque a Vox evidentemente también le conviene. Cristina Seguí es precisamente la que ha estado enfrente, al lado de las víctimas, mientras ustedes, que son tan feministas, miraban hacia otro lado. No van a decir nada sobre eso. Y ahora las preguntas de periodistas de verdad, gracias. Es que es importante lo que estamos hablando. No me voy a... Sí. Ustedes se callan cuando abusan de niñas pequeñas. Yo no me voy a callar, yo no me voy a callar. Victoria. Que responda su señoría a la pregunta. Sí, vamos fuera. Pero claro, ya que el PP de Feijóo, que va de moderado, obviamente esté en esa disputa con Vox por no molestar a la extrema derecha y al mismo tiempo participar de dar cobertura a este tipo de individuos, pues muestra por dónde va el asunto. El asunto va de lo que hemos visto ya en países como Estados Unidos con Donald Trump, de permitir y prácticamente equiparar la participación de tipos como estos en el periodismo, y hay gente que todavía se cree que son todos iguales o que somos todos iguales. Y no es así, no se puede comparar a alguien que ejerce el periodismo intentando respetar la verdad, los cánones, los principios del periodismo, preguntar en una rueda de prensa cuando te dan el turno de palabra, respetar las preguntas de los compañeros, escuchar, no ir a meter el micrófono golpeando al político o pisándole el pie para provocarle, no andar persiguiendo a otros compañeros periodistas por las calles, por el metro, que esto ha llegado a ocurrir, y que esto ocurra con partidos como el Partido Popular, que van de que son de orden y de ley y de constitución, pues muestra por dónde va el asunto. Porque no es solamente hablar de este tipo, el que acabamos de ver, y que tiene otro tipo de comportamientos, otro tipo de vídeos que le hemos visto. Porque le escuchamos a veces una cosa en espejo público, en todos los programas que va, que es de un afiliado, ¿no? Un alguien que tiene una opinión. Defiendo mi ideología. ¿Tú no la tienes? ¿Tú eres objetivo o qué? Bueno, claro que sí soy objetivo, pero... ¿Tú eres objetivo o qué? Bueno, claro que sí soy objetivo. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Sino que también estamos hablando de otros que, por ejemplo, han mostrado abiertamente, como hacía este Vito Quiles, su nostalgia del franquismo y su ensalzamiento del tiempo de la dictadura y edulcorando lo que pasó en 1936. Siempre sois vosotros los que atacáis primero y nosotros los que nos tenemos que defender. Empezasteis una guerra atacando, tenéis ese precedente y al final eso respondió. Estamos hablando de tipos como este que luego se codean con dirigentes del Partido Popular, de Vox, de la extrema derecha internacional como Milei, y que están inundando de porquería lo que es el terreno de la opinión pública. Es un peligroso camino, una peligrosa deriva, donde al final lo que se consigue es que la gente esté confundida entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que es un bulo y lo que es una voluntad de contar lo que hay. Como tal, entonces habrá que desenmascararles, no queda otra, pero la afrenta es sumamente complicada en un tiempo en el que el bulo se extiende rápidamente a través de un montón de cauces como las redes sociales. Y esto bien que lo saben otros, porque está el tal Negre que no solamente
ha difundido porquería aquí, sino que encima se ha ido a difundirla incluso a América, a países como Argentina. Son iconos de la extrema derecha, del bulo, que tienen el paraguas económico y político de partidos como el Partido Popular y Vox. Solo hay que ver cómo les han ido apoyando. Y en esto también anda el tal Negre, por ejemplo. Por incomodar al poder político desde la rueda de prensa, con el micrófono, siempre desde la educación, el gobierno de Sánchez decidió impulsar este mes de julio una ley de medios, como hizo aquí Kirchner, para cerrarnos. La afrenta es sumamente complicada, pero habrá que recordar que si, por ejemplo, no se reforma el reglamento de la Cámara para que estas personas no tengan acceso a la comunicación, igual que puede tener un profesional de la comunicación, algo estará fallando. Es muy evidente. Y yo lo tengo muy claro. Por supuesto que tiene que haber líneas editoriales de izquierdas, de derechas, comunistas, socialdemócratas, liberales, conservadoras, demócrata cristianas, no sé, muy variopintas. Lo que no debe haber es mentira. Y lo que no debe haber también es gente que ensalza ataques a los derechos humanos, que edulcora lo que fue la dictadura, que atacan principios como la igualdad, que atacan derechos conquistados durante mucho tiempo, que esparcen el discurso, el temario de la extrema derecha. Eso es lo que está ocurriendo con este tipo de gente y, como tal, el hecho de que haya una connivencia para permitir que se codeen con los profesionales de la comunicación, pues demuestra en qué panorama estamos. Esto ocurre porque les conviene que se esparza el bulo. Hay que ser tonto para ser negro y ser fascista. Lo que es usted tonta. Hay una rama que es la comunicación, otra es la política. Y en esto que reaparezca José María Aznar no es casualidad. Y que además insista, y no es la primera ni la segunda vez que lo dice, en él el que pueda hacer, que haga. Cada uno puede hacer algo. Yo ya lo dije en una expresión y lo vuelvo a decir, el que pueda hacer, que haga. El que pueda hablar, que haga, que hable. El que pueda escribir, que escriba. El que pueda aportar, que aporte. Todo menos inhibirse y ver este espectáculo realmente cada vez más bochornoso, cada vez más lamentable en España. Lo ha vuelto a decir en este acto en Huesca, remarcando que consideran, como decía Ayuso esta misma semana, que la conquista del poder debe hacerse en varios frentes. Uno sin duda es el de la comunicación, el del periodismo, y otro sin duda es el político, otro incluso es el judicial. Eso no lo ocultaba la propia Ayuso. Que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión, y lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión. Pero al mismo tiempo cargado de mucho odio y de mucha intención de transmitir, de comunicar. Lo puede hacer un pseudoperiodista, que les llaman, un agitador de estos que se mete en el Congreso con acreditación, o lo puede hacer un José María Aznar desde las conferencias que va dando. Crear una sensación de caos, crear una sensación de que el país está ingobernable, que el país está en crisis, que tienen que llegar ellos como solución. Esto lo hemos visto en otros niveles con el ascenso del fascismo, el ascenso de políticas de la extrema derecha en la historia de la humanidad. Y Aznar en cierta forma sigue ese manual cuando está por ahí, por los pueblos de España, o las conferencias que da, o las entrevistas que hace, manifestando que España está en una situación terminal, de desguace, de desmembramiento tremendo. Es una situación en muchos aspectos casi políticamente terminal, ¿no? Es decir, en España se está produciendo un desguazamiento de la nación española y un desgarramiento del Estado. Y eso viene producido por una política que ha consistido en poner esencialmente el gobierno de España en manos de aquellos que quieren acabar con la nación española, con el Estado español y con la Constitución española. Es el mismo José María Aznar al que no le duelen prendas, y además presume abiertamente de que él sabía meses antes de que lo anunciara Feijóo que el Partido Popular adelantaba su Congreso. Tremendo. Es decir, incluso con una sonrisa, José María Aznar reconoce la enorme influencia que sigue teniendo en la derecha en este país y en el Partido Popular de Feijóo. Se acaba de convocar un Congreso del Partido Popular para el próximo mes de julio. Cosa que, por cierto, yo sabía que iba a ocurrir ya hace varios meses, pero... Y esto no es peccata minuta, porque, recordemos, Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid, dijeron que podía ser presidente, que lo tenía
hecho prácticamente por lo que le decían las encuestas, esas encuestas que se fueron repitiendo en los meses previos, días, semanas a las elecciones. Luego no fue tal, pero venía como moderado. ¿Hasta qué punto se pueden plantear políticas moderadas cuando luego uno tiene a José María Aznar como Pepito Grillo y además no lo oculta y lo va diciendo después? Yo sabía antes de que lo anunciara Feijóo, meses antes, que iba a haber Congreso. Pero ¿hasta qué punto también se puede ejercer una política moderada cuando uno tiene al lado a gente como Tellado, que habla de censura cuando estamos hablando de no permitir el acceso a la sede de la soberanía popular a gente que se dedica a agitar, a molestar, a interrumpir, a faltar a los principios de lo que debe ser la convivencia? ¿O hasta qué punto se puede pensar que va a haber moderación cuando hay una dirigente como Isabel Díaz Ayuso, que está hablando de víctimas como gente politizada, que oculta lo que ocurre con su pareja y con la vivienda en la que habita, diciendo que hay una operación de Estado, metiéndose con la agencia tributaria, con los jueces cuando conviene, con la policía cuando conviene? ¿Hasta qué punto eso es moderación? Ese es el panorama que tenemos y es un peligroso panorama. Por cierto, otro de los allegados a Isabel Díaz Ayuso, Fran Cuesta, Fran de la Jungla. Con él se fue incluso al santuario este de Tailandia a hacerse la foto, a hacer bromitas con el comunismo. Bueno, pues ahora resulta que este está en un ir y venir con sus bulos que da bastante vergüenza ajena. He de decir lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego. Ni soy veterinario, ni soy herpetólogo, tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales. No tengo cáncer. Es otro referente de la comunicación en esta órbita de la extrema derecha, que lo mismo hace vídeos donde muestra sus ideales ultraderechistas, que después dice que se ha creado un personaje y que todo era mentira, que no tenía cáncer, que no trataba tan bien a los animales, en fin, la película que se quiera montar antes y después. Pero con este tipo de ganado es el con el que se mezcla Isabel Díaz Ayuso, que se ha hecho fotos, que ha ido a visitarle, que ha presumido de la amistad. Esta es la gente a la que hay que apoyar desde la política. Estos son los referentes que debe haber de cara a la sociedad en un proceso de moderación, dicen. Cristina Seguí. Hemos sido muy amigos. Para la gente que especula por ahí, hemos sido muy amigos. Ese es el título de la relación que yo tenía con Cristina Seguí. Muy amigos. Nos lo hemos pasado muy bien grabando, nos lo hemos pasado muy bien viendo bichos, hemos viajado a sitios. Pero te digo, Cristina, no me vuelvas a amenazar en tu puta vida. En tu puta vida me vuelvas a amenazar. Pues este es el panorama que tenemos y, como veis, no es solamente que se juegue en los parlamentos, se juega y mucho en la comunicación. Por supuesto, en el tiempo que estamos viviendo hay que observar lo que está pasando también con los WhatsApps de Ábalos y Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que se están filtrando al diario El Mundo. WhatsApps en los que evidentemente hay un contexto que hay que analizar desde el punto de vista del momento en el que nos encontramos. Cabría pensar, hay razones para cavilar sobre hasta qué punto le conviene a Ábalos filtrar este tipo de mensajes para presionar al entorno del gobierno, del PSOE y de Pedro Sánchez en una situación que tiene desesperada, un horizonte judicial muy adverso. Cuando hemos sabido ya cómo pagaba viviendas a queridas, cómo eran colocadas en empleos públicos sin dar palo al agua, actitudes absolutamente contrarias a lo que debe ser el razonamiento de la política ya no progresista, de la política en sí. En una situación así, hay quien puede pensar, Ábalos está desesperado, se están filtrando estos mensajes para presionar. Esto es lo que está ocurriendo y sin duda es también algo que se está utilizando por parte de las derechas en España para decir el gobierno está terminal, el gobierno tiene que caer, esto de los WhatsApps es insostenible. Ha sido crítico con esto, pues gente como Feijóo. Le doy una oportunidad al señor Sánchez hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Y vamos a ver lo que deparan los WhatsApps, porque por ahora, si muestran a un presidente hablando de Margarita Robles, ministra de Defensa actual, como una pájara, Pedro Sánchez hablando de Pablo Iglesias como un cuñado, al mismo tiempo pues mostrando con Ábalos una
complicidad. Estamos hablando de alguien, secretario general del partido, que en su trayectoria política vivió con Ábalos la recuperación del poder y una referencia de apoyo dentro del Partido Socialista. Por ahora son comentarios pues, que pueden servir para dar una reflexión sobre, por ejemplo, que los WhatsApps que tenemos todos, que guardamos todos, difícilmente aguantarían ser expuestos a la opinión pública. Y si el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por otra parte, bueno, pues que podía haber recelos de Sánchez con Margarita Robles o con Podemos, no creo que a nadie le sorprenda a estas alturas de la vida. Lo que falta por mostrar y que obviamente le gustaría a la derecha es pues, que viéramos a un presidente del gobierno cobrando comisiones, llevándose el dinero en B o diciéndole a Ábalos sé fuerte cuando ya se sabía que guardaba dinero en Suiza, que esto es lo que ocurrió con Rajoy y Bárcenas, porque cuando Rajoy le dijo a Bárcenas sé fuerte ya se sabía que tenía cuenta en Suiza, que era de millones, había llegado a la comisión rogatoria que se había enviado para saber si tenía, y se sabía ya que tenía, y le dijo esto de Luis sé fuerte, había sido su tesorero, hacemos lo que podemos. No es lo mismo, es lo que a la derecha le gustaría que apareciera, no ha aparecido en los mensajes, en los WhatsApps entre Pedro Sánchez y Ábalos, y vamos a ver qué es lo que van deparando estos mensajes, pero esta es la realidad que tenemos. Es el contexto que evidentemente va también a lo judicial, a la situación judicial que tenemos, que no solamente se mueve en el ámbito de la pareja de Ayuso cuando va a declarar el asesor fiscal, que no solamente se mueve en el terreno con Ábalos, con un difícil horizonte que tiene, que no solamente se mueve en el terreno de lo que está haciendo el juez Peinado, no solo lo judicial, se mueve también, por supuesto, en la comunicación, en cómo se están trasladando toda esta serie de elementos, y al mismo tiempo también, por supuesto, se juega en lo que tiene que ver con el Parlamento y con la política. Un tiempo convulso, un tiempo agitado, y como tal hay que contarlo, intentando hacerlo con enorme sentido común y cabeza fría. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.